El templo ocupa una parte importante en el Antiguo Testamento, y mucho más que eso también es central en la historia de Israel. Pero no solamente el templo es importante en el Antiguo Testamento, pero también contiene una riqueza de enseñanzas para nosotros que nos ilustran muchas verdades del Nuevo Testamento. En la Biblia al menos encontramos 5 templos mencionados: el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, el templo de Herodes, el templo que será construido en los tiempos de la tribulación y el templo del milenio que está descrito en la profecía de Ezequiel. Pero vamos a estar considerando el primero de esos templos, el templo de Salomón. Hay por lo menos 2 personas importantes que podemos asociar a este templo: David, el rey David, quien hizo los preparativos del templo, y Salomón, el rey Salomón, quien llevó a cabo la construcción del templo. Cuando uno piensa en David, uno piensa en un hombre que estuvo asociado a las batallas, el sufrimiento y la persecución en los tiempos de Saúl. Fue Dios que le dijo a David que había derramado mucha sangre por las batallas que había peleado. David peleó contra el gigante y lo venció. Fue David que sufrió la persecución, fue David que fue traicionado por su íntimo amigo. En ese sentido, David es una figura del Señor Jesucristo en su primera venida, quien fue rechazado, conocido como el varón de dolores, despreciado y desechado entre los hombres, y crucificado en una cruz, traicionado por uno de sus discípulos. Murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre, ofreciendo el sacrificio por los pecados. Pero Salomón es el rey que está asociado a la gloria y la fama. Durante el reino de Salomón hubo paz y justicia para Israel. El pueblo de Dios llegó a la cúspide de su grandeza durante el tiempo de Salomón. Salomón entonces es figura del Señor Jesucristo en su segunda venida, su venida en gloria y en el reino milenario. La promesa del templo. Antes de entrar en la tierra prometida, Dios le prometió al pueblo de Israel que una vez entraran y conquistaran sus enemigos y habitaran seguros, habría un lugar de adoración. Era un lugar que iba a ser distinto al tabernáculo, que para ese entonces estaba en pie. Sin embargo, también notamos que hay muchas semejanzas entre el templo y el tabernáculo. Notemos algunas de ellas. Ambos tenían los mismos tipos de muebles. Tenían altar, fuente, candelero, mesa de la proposición, altar de incienso y arca del pacto. Los metales con que se fabricaron eran los mismos: oro, plata y bronce. Estaban divididos en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Allí también vamos a notar que hay diferencias en los atrios. Ambos tenían las mismas funciones. Eran para ofrecer los sacrificios, el incienso, el pan de la proposición, las lámparas del alumbrado, la celebración de las fiestas solemnes de Jehová, entre otras cosas. También existen algunas diferencias entre el tabernáculo y el templo. El tabernáculo era una tienda temporal, mientras que el templo era un edificio permanente. El tabernáculo tenía un atrio. El templo tenía 3 atrios. El tabernáculo no tenía fundamentos. El templo usaba piedras grandes y costosas para el fundamento. No habían ventanas en el tabernáculo. El templo tenía ventanas. El tabernáculo tenía un candelero y una mesa. El templo tenía 10 candeleros y 10 mesas para los panes. No se mencionan cantores, ni instrumentos, ni porteros en el tabernáculo, pero en el templo habían cantores, porteros, habían instrumentos también. Pudiéramos mencionar otras semejanzas y otras diferencias. El tabernáculo nos da la idea de algo que era temporal. Era ideal para la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. Una vez en la tierra prometida, Dios les dio algo con un carácter permanente: el templo. Esto nos puede hacer entender el por qué el escritor a los Hebreos utiliza el tabernáculo al escribir su libro y no el templo. Porque uno de los propósitos del libro de Hebreos es mostrar el carácter temporal de la ley, de los sacrificios y del sacerdocio de Israel. Y para esto, ¿qué mejor ejemplo que utilizar el mismo tabernáculo, el cual estaba asociado con todas estas verdades, pero que tenía un carácter para el judío
como algo temporal. El propósito del templo. En el templo eran ofrecidos los sacrificios descritos en el libro de Levítico. También era para la celebración de las fiestas de Jehová. El templo era el lugar de la morada de Dios, donde Dios había puesto su nombre. Los judíos estarían en lo cierto al decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, como leemos en Juan capítulo 4 y versículo 20. Aunque el Señor Jesús enseñó en esa misma oportunidad en cuanto a nosotros, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El templo es utilizado en el Nuevo Testamento para ilustrarnos al menos 4 verdades. Es una figura del Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 2, versículo 19, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos pensaron que se refería al templo físico que estaba construido, que era el templo de Herodes. Sin embargo, el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de su propio cuerpo. Es también una figura de la iglesia local. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, leemos, «¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es». No se está refiriendo, por supuesto, al edificio donde se congregan, sino al grupo de personas que se reúnen, que es la iglesia. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, el templo es utilizado como figura del cuerpo del creyente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, vemos que el templo también es utilizado como una figura de la Iglesia universal, porque dice, «Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu». Además de esto, el templo puede ser una figura del cielo, como aquello que está lleno de gloria y que es permanente. La posición del templo. El templo fue construido en el monte Moria, como lo dice 2 de Crónicas 3 y 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Era en este mismo lugar donde Abraham había ofrecido a su hijo Isaac, y donde David edificó el altar y ofreció el sacrificio para detener la mano del ángel de Jehová que destruía la ciudad de Jerusalén. En este lugar, Moria, aprendemos lecciones muy importantes sobre el sacrificio. En la historia de Abraham aprendemos el costo tan alto del sacrificio, ya que tenía que ofrecer a su único y amado hijo. En la historia de David aprendemos de la satisfacción de la justicia divina, cuando el ángel de Jehová detuvo su mano y paró la mortandad en Jerusalén. Ambas historias nos proyectan el sacrificio costosísimo de Cristo sobre la cruz, donde la justicia de Dios quedó plenamente satisfecha. Es allí donde se ofreció el sacrificio, que estaría el lugar de adoración para la gloria de Dios. Los preparativos del templo. David preparó lo necesario para el templo, lo dejó todo listo. Ahora uno se pregunta, ¿de dónde vino toda esta riqueza que fue utilizada para la construcción del templo? Fue de las muchas conquistas que David tuvo a lo largo de su reinado. El botín que David ganaba en cada victoria fue guardado para ser usado para la gloria de Dios,
Así debe ser con nuestras vidas. Como dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. David nos enseña esta gran lección. No buscaba la gloria de los hombres, ni llevarse el crédito de sus victorias. Todo lo puso a la disposición de Dios para que fuera usado para su gloria. Él dijo: todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Mostremos cuánto costó hacer este templo tan maravilloso. En Primera de Crónicas, capítulo 22 y versículo 14, se menciona lo que David había guardado durante todos esos años: 100,000 talentos de oro. El tesoro de David, en Primera de Crónicas 29, David dio 3,000 talentos de oro, y los jefes del pueblo dieron 5,000 talentos. Un talento de oro son 34 kilogramos, lo que daría un total de 3,672,000 kilogramos de oro. En cuanto a la plata, fueron 1,000,000 de talentos de plata que habían en los tesoros de Israel. David puso de su tesoro 7,000 talentos y los jefes del pueblo 10,000 talentos. Esto da un total de 1,017,000 talentos. Multiplicado por 34 kilogramos por cada talento, son 34,578,000 kilogramos. De acuerdo al sitio web goldprice.org, 1 kilogramo de oro son $47,956 estadounidenses. 1 kilogramo de plata son $564 estadounidenses. Lo que da a entender que en oro, Salomón utilizó un total de $176,094,432,000 estadounidenses. En plata fueron $19,501,992,000 estadounidenses. La fortuna que costó construir el templo no puede ser comparado con nada. Es por eso que nunca en la historia de la humanidad ha sido construido un edificio tan valioso. David tenía razón al decir: la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Los planos del templo. Por último, ¿de dónde provinieron las instrucciones para construir el templo? Alguien pudiera juzgar equivocadamente que fueron las ideas de David que dieron forma a este maravilloso edificio. De ninguna manera. Era la casa de Dios. Así que Dios daría las instrucciones. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. David entregó a Salomón los planos con todas las instrucciones que Dios le había dado para construir el templo. De la misma manera, Dios ha dado las instrucciones sobre el funcionamiento y carácter de la Iglesia, no para nosotros introducir nuestras ideas, sino para obedecer los mandamientos de Dios conforme Él nos lo ha dado en su palabra.